Hace 80 años, la Declaración de Filadelfia proporcionó un nuevo y poderoso impulso al mandato de la Organización Internacional del Trabajo para promover la justicia social. Estábamos en el año 1944, 25 años después de la fundación de la OIT, y la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó la declaración, que reafirmó sus principios fundacionales. El trabajo no es una mercancía. El progreso depende de la libertad de asociación y expresión, y la pobreza en cualquier lugar es un peligro para todos nosotros, en todas partes. La lucha contra la necesidad debe perseguirse con incesante energía. Además, la declaración reconoció la obligación de la OIT de promover programas globales para el trabajo decente y la justicia social. Ofreció la entera colaboración de la OIT a todos los organismos internacionales comprometidos en esta gran tarea. Los principios de la declaración son universales, pero deben aplicarse según el grado de desarrollo social y económico de cada región. El mundo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial, una guerra larga y cruel. Sus efectos también alcanzaban a América Latina y el Caribe. La Declaración de Filadelfia se basó en esta simple pero poderosa verdad. La paz duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia social. Esa verdad es tan relevante hoy como cuando se adoptó la Declaración. Buenos días. Me complace dar la bienvenida a nuestro distinguido panel y a todos los participantes que se han unido a este importante evento. Hoy, 10 de mayo de 2024, celebramos un hito significativo, el 80 aniversário de la Declaración de Filadelfia. Este es un momento oportuno para reevaluar nuestro compromiso con sus principios esenciales y buscar nuevos aliados para promover la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Iniciando nuestro conversatorio, es oportuno recordar y enfatizar algunos de los principios de la declaración. El trabajo no es una mercancía. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Y la paz permanente solo puede basarse en la justicia social. Estos principios no solo reflejan un compromiso con la justicia social y los derechos humanos, sino que también proporcionan una base sólida para las políticas laborales en todo el mundo. Permítanme llevarlos 80 años atrás para situarnos en el contexto de la firma de la Declaración de Filadelfia. ¿Qué ocurría en América Latina y el Caribe? En aquel tiempo, la región estaba afectada por los choques globales de la Segunda Guerra Mundial, enfrentando restricciones comerciales y de transporte que limitaban severamente las importaciones de manufacturas europeas, lo que incentivó un acercamiento económico más estrecho con los Estados Unidos y un enfoque en la industria nacional para suplir las necesidades del mercado interno. La mayoría de los países tenía una población predominantemente agrícola, con un sector de servicios en desarrollo, comenzando las grandes migraciones del campo a la ciudad. La población en edad de trabajar constituía aproximadamente la mitad de la población total, aumentando progresivamente hasta nuestros días. Simultaneamente, experimentamos transformaciones significativas en el escenario político,
migrando de regímenes más conservadores hacia democracias, aunque este cambio no se manifestó de manera uniforme a través de todo el continente. Además, este período foi testigo de um rápido crescimento em la formação de sindicatos e em la consolidação de outros grupos industriais, signos de uma sociedade em busca de maior equidade laboral. Por outro lado, para 1944, apenas 4 países em nossa região haviam adoptado o sufrágio universal, reflejando o incipiente estado de los derechos políticos. Apesar de estos avanços sociais e políticos, nossa região só contava com 4 ratificações de convênios fundamentais da OIT, evidenciando a necessidade de fortalecer nossas políticas laborais. Desde então, hemos observado avanços significativos, como a ratificação de convênios fundamentais, o desenvolvimento de sistemas de proteção social e políticas de emprego, maior acesso à educação e progressos em igualdade de gênero no âmbito laboral. Sin embargo, os desafios siguen siendo sustanciales. La informalidade laboral afecta aproximadamente al 48% de nuestra fuerza de trabajo y en algunos países este número supera el 70%. Esto subraya la urgente necesidad de mejorar las condiciones laborales e incrementar la productividad regional. Además, es crucial cerrar las brechas en el mundo del trabajo, especialmente en lo que respecta a la participación de las mujeres, que sigue siendo notablemente inferior a la participación de los hombres. El último informe regional de la OIT, Panorama Laboral 2023, ha demonstrado que enfrentamos uma diminuição do poder adquisitivo de los salarios, reto que afecta diretamente a qualidade de vida de los e las trabajadoras, teniendo em conta que el 80% de los ingresos de las familias proviene del trabajo. Además de estos desafíos, persistem elevadas taxas de desempleo juvenil e a preocupante situação onde 1 de cada 5 jóvenes não estuda nem trabalha fora do hogar. Estes retos se agravam com os desafios emergentes do cambio climático e o avanço da tecnologia, que exigem uma transição justa hacia a sostenibilidade ambiental e o desenvolvimento de competências frente à automação e digitalização. Também nos enfrentamos ao desafio crucial de desenvolver e financiar políticas de cuidado transformadoras, que não só generem emprego decente no sector, sino que também reforcem os sistemas de proteção social e cierren as brechas de gênero no mercado laboral. Com estes persistentes desafios de desigualdade, informalidade, baixa produtividade e violação de direitos laborais em América Latina e el Caribe, me gostaria hoje que reflexionemos sobre o valor e relevância atual de los princípios de la Declaração de Filadélfia. Gracias por acompanhar-nos en esta importante discussão. Para iniciar, invito a Manuela Tomei, subdiretora general do Grupo de Governança e Direitos Humanos de la OIT. Muchas gracias, Ana Virginia, y gracias por
organizar esta importante mesa redonda. Saludo también a los distinguidos participantes que me acompañan en esta mesa redonda. Bueno, para responder a tu pregunta, los principios en los que se funda la Declaración de Filadelfia no han perdido nada de su vigencia. Lo que ha cambiado profundamente, como tú también resaltabas, son las condiciones de su aplicación. Y déjame repasar algunos de estos principios. El principio de que una paz duradera solo puede alcanzarse y construirse sobre la base de la justicia social no es la expresión de un idealismo anticuado, sino la constatación de que las injusticias, sobre todo cuando son muy arraigadas, engendran rabia y frustración que a su vez alimentan el conflicto social. Hoy en día las desigualdades crecientes dentro de los países, también desigualdades no solamente en términos de ingresos, sino de derechos, de oportunidades, en materia también de desigualdades de género, raciales, étnicas, la migración masiva también de poblaciones debido a la guerra o a la pobreza y al cambio climático, los retrocesos en la reducción de la pobreza debido también a la COVID-19, el aumento de la informalidad y la prevalencia de empleos de baja calidad y con bajos ingresos, están alimentando el repunte de la xenofobia y contribuyen a la erosión de la democracia y la desconfianza en las instituciones y en el multilateralismo. Está claro que no puede haber desarrollo sostenible sin justicia social, y esto queda claramente consagrado en la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible y en el Objetivo de Desarrollo número 8, que justamente establecen que hay que avanzar de la mano en la generación de empleo productivo y decente y la creación y el crecimiento económico sostenible e inclusivo. La afirmación de que el trabajo no es una mercancía es de la máxima relevancia el día de hoy. El trabajo no es un objeto inanimado que pueda negociarse por el menor precio. La actividad realizada y el servicio realizado no puede disociarse de la persona que efectúa estas actividades. El trabajo además es el principal, si no el único sustento para millones de hogares en el mundo. Y el lugar de trabajo es el sitio donde nosotros ponemos a disposición también de los demás nuestras habilidades, nuestros esfuerzos, nuestros talentos. Entonces, por lo tanto, el precio y los costes sociales que están asociados, relacionados con el trabajo, evidentemente no pueden dejarse al libre albedrío de las fuerzas del mercado. De ahí la importancia de la legislación laboral y de las normas internacionales del trabajo, así como la necesidad de su constante adaptación a las transformaciones en el mundo del trabajo, a los que también tú aludías con antelación. Por ejemplo, la revolución digital en curso trae consigo oportunidades enormes, pero también riesgos sin precedentes, tales como la posible deshumanización del trabajo. Entonces, de ahí la importancia de asegurarnos de que el ser humano quede en control de la inteligencia artificial y del uso que haga de ella. Otro poderoso principio de la Declaración es que la libertad de expresión y de asociación son esenciales para un progreso sostenido. Y esas libertades son un pilar de la democracia, así como de la gobernanza de la propia OIT. Sin organizaciones de empleadores y de trabajadores que sean libres, representativas y fuertes, el tripartismo, al igual que mayores posibilidades de justicia social, se verían perjudicadas. Y creo que la COVID puso de manifiesto el valor muy práctico, muy concreto del tripartismo, de la negociación colectiva, para justamente minimizar los efectos devastadores de la COVID y mantener a flote en la medida de lo posible los empleos y las empresas.
sin interlocutores sociales que sean independientes y fuertes, el riesgo de que las transiciones digitales, medioambientales y demográficas no sean justas es muy real. Y a pesar de ello, asistimos hoy en día a un debilitamiento gradual y deliberado de las instituciones del diálogo social con leyes y políticas que restringen el ejercicio de la libertad de asociación y sindical y el derecho a la negociación colectiva, socavando, por consiguiente, la legitimidad también y la vitalidad del diálogo tripartito nacional. Por último, la declaración pide que las políticas económicas y sociales tengan como objetivo primordial alcanzar la justicia social. De ahí el énfasis de la Declaración de Filadelfia en el pleno empleo y el aumento de los niveles de vida, la extensión de la seguridad social, la provisión de una nutrición adecuada, del bienestar infantil, de la protección de la maternidad, así como la igualdad de oportunidades en materia de educación y de formación profesional. Las razones para perseguir conjuntamente y de manera convergente, coherente, las políticas económicas y sociales siguen siendo las mismas de 1944. Es decir, los problemas sociales no se pueden resolver si no se tienen en cuenta sus causas profundas y sus efectos económicos y políticos. Segundo, las fuerzas del libre mercado por sí solas no van a generar justicia social y la cooperación con los organismos internacionales responsables de las políticas económicas y financieras es absolutamente necesaria y hoy, más que nada, hoy en día, para lograr la coherencia en un mundo global que está fuertemente y crecientemente interconectado. Muchas gracias, Manuela. Cedo ahora la palabra a su señoría Débora Tomás Félix, presidenta del Tribunal Industrial de Trinidad y Tobago. Muchas gracias. Para responder la pregunta, la Declaración de Filadelfia se pudo haber firmado hace 80 años. Sin embargo, la realidad de su relevancia es que constituye la primera declaración internacional de derechos humanos. En la economía global constantemente evolucionante, la Declaración de Filadelfia ofrece un momento para los gobiernos, sindicatos, empleadores y trabajadores, resaltando la importancia de la libertad de sindicalización, protección de derechos laborales. Esta declaración ofrece un mapa para poder abordar los problemas estructurales que perpetúan la desigualdad, informalidad, baja productividad y la violación de los derechos fundamentales en América Latina y el Caribe, especialmente después de la pandemia de COVID-19 y a través de una rápida transformación del mundo del trabajo. Los principios en la declaración siguen siendo de gran valor y relevancia y han impulsado el mundo del trabajo y el desarrollo. La declaración estaba adelantada a su tiempo, cuando hace 80 años enfatizó la importancia del empleo pleno y los derechos fundamentales como componentes esenciales para el desarrollo sostenible económico y social. Y también la importancia de que no puede haber una justicia social sin llegar a la igualdad y una agenda social. Al promover estos principios, la declaración ofreció y continúa ofreciendo un marco global para abordar las causas raíz de estos desafíos, resaltando la importancia de oportunidades iguales
y trabajo decente para todos los individuos en todas las regiones. Como ya sabemos, los países en el mundo han aceptado los principios de la Declaración y los han incorporado en sus leyes. Por ejemplo, en la Constitución de 1962 de la República de Trinidad y Tobago. Con eso se hace eco de la Declaración cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, el respeto del principio de la justicia social, e indica que el trabajo no debe ser explotado o reforzado por las necesidades económicas y condiciones inhumanas. Sabemos que la pobreza en cualquier lugar puede bloquear la prosperidad. Si prestamos atención, vamos a escuchar el eco del llamado del doctor Martin Luther King, hecho hace casi 2 décadas después, de que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia. Como la región lucha con el impacto del avance tecnológico y la globalización, la declaración se enfoca en un abordaje centrado en los humanos. Y esto es aún más importante, priorizando el bienestar de los trabajadores y garantizando su participación en los procesos de toma de decisiones. Los principios de la Declaración de Filadelfia ayudan a navegar los desafíos del siglo XXI, su mercado del trabajo, impulsando un desarrollo inclusive y sostenible, y sigue siendo la piedra angular para el crecimiento económico, empoderando a los trabajadores e impulsando el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora. Quero invitar finalmente a Humberto Villasmil, professor e ex-especialista de normas de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por esta oportunidad de poder sumarme modestamente a una efeméride tan relevante. Filadelfia fue una declaración en la perspectiva formal. Fue al mismo tiempo la expresión de un vértice histórico posiblemente irrepetible a portas del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero por sobre todo fue un espíritu. Un libro de época publicado hace algunos años que tuvo precisamente ese nombre, El Espíritu de Filadelfia. El profesor Alain Supiot destacaba que el 10 de mayo de 1944 se proclamaba en Filadelfia la primera declaración internacional de derechos con vocación de universalidad, texto que se adoptaba apenas días después del desembarco aliado en Normandía. Y que esa declaración fue también la primera expresión de la voluntad de edificar a la salida de la Segunda Guerra Mundial un nuevo orden internacional que no estuviera fundado en la fuerza, sino en el derecho y en la justicia. El año del centenario se publicó en Ginebra un libro sugerente y creo yo que imprescindible del profesor Daniel Maúl. El libro se llama La Organización Internacional del Trabajo, 100 años de políticas sociales a escala mundial, que llega a reconocer que Filadelfia fue una segunda fundación de la OIT. No tengo ninguna duda de ello. Fue la renovación de un mandato y la expresión de la ampliación del mandato de la OIT para poder sobrevivir a lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, puesto que hubo siempre el temor en los años de la guerra de que, como ocurrió con la Liga de las Naciones, la OIT no sobreviviera al fin de la Segunda Guerra Mundial. El director general John Winand, en 1939, quizás avisoraba ese fin cuando encargó a Wilfred Jens, posiblemente el más grande jurista que pasó por esta casa y quien llegó a ser director general,
que preparara un Código Internacional del Trabajo. En el prefacio de ese código se lee, inicialmente se editó en inglés, que el código habría de constituir, según las circunstancias, el testamento de la organización o uno de los principales títulos de su derecho a gozar de un porvenir. La segunda, no con la Liga de las Naciones. Sin embargo, la OIT sobrevivió, en mi opinión, de la mano de una declaración que no solo renovó un mandato, sino que convenció al mundo de que le tocaría jugar, como en efecto jugó, un papel relevante en el tiempo inmediatamente posterior. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 no se puede explicar sin la Declaración de Filadelfia. Esa carta, como la Declaración de Filadelfia, utiliza un lenguaje propio de una declaración de derechos, lo que le abría el paso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. De los párrafos de la declaración quedaron algunos para la historia y han sido en este momento significados. Destacaría dos. El trabajo no es una mercancía, con lo que ratificaba un principio que ya aparecía en el Tratado de Paz de Versalles, con el cual nacía la Organización Internacional del Trabajo. Y el segundo, que la libertad de expresión y asociación son esenciales para el progreso constante. Destaco que estas libertades de asociación y expresión fueron el fundamento de un modelo de democracia participativa que se basó en el diálogo abierto entre actores independientes. Pero al mismo tiempo, la referencia a la igualdad, expresada en términos universales en la declaración, viene a ratificar que los principios de la OIT son plenamente aplicables a todos los pueblos. No tengo más tiempo para respetar lo que se me ha asignado, pero debo decir que Filadelfia no fue otra cosa que el catalejo o los lentes a través de los cuales la OIT observó el mundo al fin de la Segunda Guerra Mundial y ratificó lo que ha sido su razón de ser y lo seguirá siendo, que la paz solo puede lograrse con justicia social, lo que viene a ser el fundamento mismo de la existencia de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. A continuación, veremos un video que recoge las voces de los protagonistas del mundo del trabajo en la región. Debemos recordar que es importante esta conmemoración para tener en cuenta que hay que eliminar todas las formas de violencia y acoso en el lugar de trabajo, que el trabajo infantil, el trabajo forzado no se pueden seguir permitiendo. Esta declaración es una herramienta importante para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras domésticas en el mundo. La Declaración de Filadelfia es un documento muy actual, un documento que siento que se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos habla del derecho a una vida digna, que nos habla de la pobreza, nos habla de los diferentes empleos, del derecho a asociarse, ¿no? De cómo las personas pueden elegir el tipo de empleo y ahí pienso en las personas con discapacidad, que lamentablemente muchas veces nos encasillan en ciertos perfiles, en que algunos puestos de trabajo tendrían que ser para algunas personas con discapacidad y otros para otras personas con discapacidad, cuando en realidad todos los empleos deberían ser para cualquier persona, reconociendo la diversidad, reconociendo que se debe garantizar el acceso y que todos podemos participar en igualdad de condiciones, que una persona con discapacidad puede salir de la pobreza desde el momento en que participa en el desarrollo económico, en que participa en igualdad de condiciones con otra persona en el puesto laboral.
Yo creo que una de las cosas más importantes en estos 80 años que se cumple de la Declaración de Filadelfia es seguir como sindicatos, seguir fomentando el trabajo decente, seguir fomentando el trabajo digno, que es algo que nos ha recomendado la Organización Internacional del Trabajo y que nunca ha dejado de empujarnos a que todos vayamos juntos construyendo un trabajo decente y digno para las personas, tanto las personas en cada país como las personas en movilidad. Todos tenemos derechos y creo que en estos 80 años lo seguimos recordando y seguimos reforzando como organizaciones sindicales que esto se logre. Esta declaración, hecha en 1944, fue un faro de esperanza y solidaridad en tiempos de guerra, abogando por el pleno empleo, la protección social y el diálogo social, principios fundamentales que aún guían las políticas laborales y sociales en el mundo. Los países de América Latina y del Caribe se encuentran sumidos en 3 trampas del desarrollo: bajo crecimiento, alta desigualdad y baja movilidad social, y bajas capacidades institucionales y de gobernanza. Mercados laborales dinámicos y sistemas educativos y de formación profesional eficaces son ingredientes esenciales para salir de las primeras 2 trampas. Y el diálogo social es esencial para salir de todas ellas. La Declaración de Filadelfia sigue ayudando a marcar el norte en nuestros esfuerzos desde CEPAL para construir un futuro más productivo, inclusivo y sostenible para todos. Muchas gracias. La Declaración de Filadelfia del año 1944 estableció 4 principios fundamentales para el mundo del trabajo que hoy son la carta de navegación para la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, para la constitucionalización del derecho laboral en Colombia. Esta declaración nos permitió que en nuestra carta política tengamos los principios rectores del derecho laboral y que, por supuesto, se haya agregado el derecho a la libre asociación sindical como un derecho fundamental en nuestro artículo 39. Hoy es lo que nos permite exigir condiciones laborales dignas, nos permite hablar de trabajo decente y nos permite establecer y ejecutar nuestro derecho de asociación sindical con las garantías que éste tiene: huelga, negociación colectiva y libertad de asociación sindical. Es importante recordar el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en su desempeño al poder posicionar a trabajadores, velar por los derechos de los trabajadores en todo el mundo y sobre todo pensando en toda la población migrante que se ha desplazado en los últimos años a causa de diferentes motivos. También pensando un poco en todas aquellas personas cuyos trabajos se ven posiblemente amenazados por una nueva ola tecnológica. Y creo que es importante también profundizar siempre en el valor que tienen los migrantes en sus sociedades de acogida. Sociedades que antes no habían sido permeadas y que ahora se pueden enfrentar a una nueva perspectiva del mundo para trabajar juntos por un mejor futuro. La Declaración de Filadelfia es súper importante porque nos da las herramientas como mujeres jóvenes a poder buscar un futuro laboral con más equidad, con menos discriminación, y también nos da las herramientas suficientes para luchar por un ambiente laboral que defienda nuestros derechos y también que nos dé la oportunidad de hablar y que nuestra voz sea escuchada, y no solo sea escuchada, sino que también sea tomada en cuenta. Celebramos el 80 aniversario de la Declaración de Filadelfia, que lleva a la OIT a ponerse a tono con la doctrina de derechos humanos en cuanto incorpora esta doctrina en función del mundo del trabajo, donde todos los seres humanos son iguales en función de su dignidad, pero también en cuanto a la libertad del trabajo y de asociación. Como emprendedora, la formalización y la adopción de principios laborales promovidos por la OIT pueden beneficiar a las empresas que buscan transitar la economía formal de diversas maneras, como por ejemplo accesos a mercados y recursos financieros. Además, los beneficios tangibles, la formalización y adopción de principios laborales también pueden generar beneficios intangibles, como pueden incluir la mayor productividad, reducción de la rotación del personal y mayor innovación. El 10 de mayo de 1944 fue adoptada la Declaración de Filadelfia, que le dio una nueva carta a la Organización Internacional del Trabajo.
La Declaración de Filadelfia incorpora todos los datos del orden jurídico-político de la posguerra. Esto hace que los principios tradicionales de la OIT relacionados con conseguir el progreso económico de la mano de la justicia social a través de reglas claras puedan sumarse en una visión en la cual el mundo instauró como uno de sus pilares los derechos humanos. Desde entonces, normas internacionales del trabajo y derechos humanos en el ámbito internacional crecen y tejen juntos para una mejor justicia social, para un propósito actual de trabajo decente en un mundo inclusivo con equidad de género. Las naciones y pueblos originarios en Colombia han tenido un soporte trascendental en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. La Declaración de Filadelfia es parte importante, muy especial y en particular en estos 2 años de gobierno, donde se está planteando el sistema pensional para los pueblos originarios. Es un proyecto de avance, pero es el cumplimiento de esos mandatos y de esas recomendaciones de la OIT fundamentadas en la Declaración de Filadelfia. Eso nos ha permitido avanzar en los derechos laborales, en los derechos de la salud y de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los pueblos. La Declaración de Filadelfia establece un principio fundamental. El trabajo no es una mercancía. Nos dice que el ser humano que trabaja y tiene derechos no puede ser tratado como mercancía. Con ello hace una distinción esencial entre el costo laboral y el valor del trabajo en la sociedad, conforme a las normas de la OIT. Y de ahí surge la noción que la calidad del trabajo define de tantas maneras la calidad de una sociedad. En base a estas orientaciones, el concepto de trabajo decente de la OIT vincula las necesidades productivas con el valor y significado social del trabajo. ¿Por qué el trabajo decente? Porque es fuente de dignidad personal, es fuente de estabilidad en las familias y la convivencia, es fuente de cohesión social y también es fuente de mayor productividad. Consecuencia de todo esto, es fuente de justicia social y paz en la sociedad. Recordamos la Declaración de Filadelfia para persistir en la lucha por la dignidad en el trabajo. Tras escuchar estas voces, quiero invitar nuevamente a nuestros y nuestras ponentes, esta vez para conversar acerca de las acciones prioritarias en América Latina y el Caribe para promover la justicia social y mantener vigente el espíritu de dicha declaración. Cedo la palabra a Manuela Tomé. Gracias, Ana Virginia. Bueno, creo que como muchos de los videos que nos han mostrado apuntan a la importancia y la necesidad de reforzar el diálogo social y el tripartismo. Una gobernanza democrática de los mercados laborales y la construcción de políticas sociales, económicas, industriales influyentes tiene que basarse en el respeto de la libertad sindical, de asociación y de la negociación colectiva de los actores sociales para justamente poder forjar políticas que cuenten con el apoyo y la credibilidad y legitimidad que son absolutamente necesarias para poder llevar a cabo transformaciones estructurales que son necesarias de manera sostenida. Esto también exige de parte de los empleadores y trabajadores y sus organizaciones un proceso también de adaptación a las realidades cambiantes del mundo del trabajo para poder justamente adaptar sus servicios, sus estatutos y su agenda con miras a
abordar los temas y las prioridades y necesidades de una fuerza laboral que siempre más segmentada, fragmentada y también un mundo empresarial muy diverso. El otro tema que yo creo sería sumamente importante de destacar es la necesidad de abordar la informalidad con determinación. Eso significa, esto evidentemente implica promover políticas macroeconómicas industriales que vayan junto y de la mano con las políticas del mercado laboral y con la promoción de los derechos y principios fundamentales en el trabajo. Solo de esta manera se va a poder efectivamente asegurar una transformación de la estructura productiva de las economías latinoamericanas, tratar de reducir el estancamiento, acabar con el estancamiento de la productividad y con la informalidad imperantes. Otro tema sumamente importante es el que tiene que ver con abordar los salarios bajos, y para reducir justamente la desigualdad y la pobreza. En América Latina ha habido cambios, avances importantes en lo que hace a las políticas de salario mínimo. Sería importante seguir avanzando también en términos de potenciar la negociación colectiva. Y últimamente un tema que ha también interesado los mandantes tripartitos de la OIT es todo el tema de los salarios vitales. Entonces, pensar en cómo armar las políticas salariales con miras justamente a crear posibilidades de crecimiento con dignidad y respeto para los propios trabajadores, sin dejar de lado, evidentemente, y tomando en la debida cuenta consideraciones de orden económico. Últimamente, en última análisis, quisiera también resaltar la importancia de asegurarse de que los que siempre han sido los últimos no queden detrás. Y hago referencia en especial a los pueblos indígenas de la región. Ellos representan un porcentaje importante de la población regional. Evidentemente su importancia numérica varía mucho en función de los diferentes países, pero lo que los acomuna es una situación de desventaja, de rezago, y para poder afrontar todos los desafíos, inclusive del cambio climático, es absolutamente importante establecer también mecanismos de participación y consulta con los propios pueblos indígenas. Hay una herramienta muy potente que es el convenio 169, que ha sido ratificado por 15 países de la región, a la que habría que dar más hincapié. Y por último, quisiera destacar la importancia de invertir en la economía del cuidado. La economía del cuidado es absolutamente central para hacer frente a los desafíos demográficos, y no solamente demográficos. Invertir en la economía del cuidado significa invertir también en la fuerza de trabajo futura, en una fuerza de trabajo más educada y mejor preparada para hacer frente a los desafíos del mundo del trabajo. Invertir en la economía del cuidado significa también promover no solamente los derechos de las trabajadoras del sector de cuidados, sino también asegurar una mejor distribución de la carga del trabajo de cuidados no remunerado entre hombres y mujeres y entre las familias y el Estado. Es una cuestión de justicia social y una cuestión también de igualdad de género que va a contribuir a un crecimiento más sostenido e inclusivo. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Ahora es el turno de la señoría Débora Tomás Félix.
Adelante, Débora, tienes la palabra. Thank you. I'm really happy that Muchísimas gracias. Me complace saber que estamos conversando no solamente de la Declaración de Filadelfia, sino también las acciones para la región. Una de las acciones prioritarias para mí es invertir en la educación y en el desarrollo de habilidades. Se requieren políticas para poder ofrecer educación de calidad, accesible, capacitaciones y oportunidades para todas las personas, especialmente para aquellas personas en comunidades marginalizadas, para poder mejorar su capacidad de empleo. La segunda acción de prioridad es implementar programas y políticas para reducir el empleo informal y también acciones para mejorar las condiciones de trabajo y garantizar protección social y salarios decentes para todos los trabajadores, incluyendo aquellos trabajadores en el sector informal. Se requiere expandir los sistemas de inspección laboral en América Latina y el Caribe, negociación colectiva y promover el diálogo tripartito entre los gobiernos, empleadores y trabajadores, abordar los desafíos con los sindicatos y promover prácticas justas. Por lo menos, cuando vemos los diálogos tripartitos y las comisiones tripartitas en América Latina y en el Caribe, observamos Costa Rica y Barbados, en donde el tripartismo es bastante activo. Uno de los países en el Caribe en donde el tripartismo es altamente importante. Es importante fortalecer las instituciones y los marcos legales para proteger los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, libertad sindical y la libertad de organizarse. Conocemos incidentes en donde la seguridad de activistas de derechos humanos, sindicatos, sus líderes, etcétera, en la región ha sido un problema, de manera que debemos ofrecerles seguridad y fortalecer los sistemas. También es importante promover la igualdad de género, inclusión de género. Como mi colega acaba de mencionar, no voy a ahondar mucho en estos detalles. Sin embargo, uno de los puntos que me inquietan y considero debe ser una acción prioritaria es mejorar la gobernanza democrática y la rendición de cuentas en la región, ya que sabemos que existe una necesidad de promover la rendición de cuentas transparente, el Estado de Derecho y combatir la corrupción en la región, para asegurarnos que se tenga una gobernanza inclusiva cuando hablamos de derechos humanos y la promoción de la justicia para todas las personas. Como mi colega recién mencionó, la promoción del desarrollo económico, promoviendo el crecimiento sostenible y económico, nos obliga a invertir en los sectores productivos y de innovación, mientras garantizamos la resiliencia sostenible al cambio climático. Estas son algunas de las acciones prioritarias. Sé que las he mencionado brevemente, sin embargo, estas son unas de las acciones prioritarias que considero como región debemos enfocarnos. Si deseamos comprometernos y continuar comprometiéndonos con la idea de la Declaración de Filadelfia para promover la justicia social en América Latina y el Caribe. Gracias. Gracias, Débora. Invito ahora a Humberto Vilasmil.
Muchas gracias. Efectivamente, es muy sugerente lo que se nos pregunta. Y quisiera en ese sentido corresponder dando una opinión muy personal. Si Filadelfia fue un espíritu, como yo lo pienso y estoy convencido, creo que es necesario volver al espíritu de aquella grandísima declaración que está cumpliendo 80 años, que tuvo 5 principios básicos que me parece que conservan toda actualidad. El primero es que fue que la paz duradera solo puede lograrse sobre la base de la justicia social, la libertad, la dignidad, la seguridad económica y la igualdad de oportunidades. El segundo, reiterar que el trabajo no puede ser una mercancía o un artículo de comercio. Es necesario pensar no en la visión que se tenía sobre la esclavitud, por ejemplo, en 1930 con el Convenio 29, sino en el acecho de las nuevas formas de trabajo forzoso, en cuyo caso debo destacar la significación de un instrumento normativo fundamental de la OIT, como fue el protocolo 2014 de ese Convenio 29. El tercer principio, los trabajadores como los empleadores han de disfrutar la libertad de expresión y el derecho a la negociación colectiva. Ahí está el núcleo de un modelo de relaciones laborales que es el único que la OIT ha podido y ha debido y debe predicar desde su fundación y en su futuro. Un modelo democrático de relaciones laborales. Por eso, si se entiende que la libertad sindical es la llave maestra para un modelo democrático de relaciones laborales, yo quisiera destacar en este momento que el preámbulo del Convenio 87, no por casualidad, destaca de manera literal y muy relevante la Declaración de Filadelfia de 1944. Dicho en otras palabras, Convenio 87 sin Filadelfia posiblemente no se pudiera entender. La segunda reflexión en lo que me queda es ratificar el valor, poner en valor el sentido del tripartismo como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia. La lucha contra la necesidad y la justicia social debe proseguirse con energía de la mano de la participación de los mandantes de la OIT. Filadelfia, que se incorpora como declaración a la Constitución de la OIT en 1946, logra en ese momento, para mí, constitucionalizar lo que llamaríamos modernamente el diálogo social. Y por último, una idea que me parece central en el texto de la declaración, la imposibilidad de separar derechos y desarrollo, lo que quedó prístinamente, explícitamente ratificado en los párrafos de la Declaración de Filadelfia, que dijo a texto expreso, literalmente, que el verdadero desarrollo supone la eliminación de la discriminación y del trabajo forzoso. Esa fue la filosofía de la organización que le orientó a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial y que le hizo vivir lo que algunos llamaron en un momento, con algunas obras que fueron muy célebres, los 30 años gloriosos. Muchas gracias a los tres por participar y compartir con nosotros sus perspectivas sobre tan valioso e importante tema para el mundo del trabajo en nuestra región. Una declaración que en su 80 aniversario todavía tiene sus principios mencionados y significando desafíos y retos para el mundo y el mundo del trabajo, es un testigo de su validad y importancia. Filadelfia estaba adelante de su tiempo, como mencionó la magistrada Débora, fundando una idea de desarrollo sostenible, como recordó Manuela, en lo cual el desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la justicia social se encontran em pé de igualdade, são igualmente centrais para que nenhum se quede para trás. O espírito de Filadélfia, como ha mencionado Humberto, continua presente hoje,
quando a OIT lança uma coalizão global para a justiça social, onde buscamos defender, intercambiar experiências e reafirmar neste novo século o valor fundante da organização, a justiça social. Para finalizar, veremos um breve mensagem do diretor-geral da OIT a respeito de los 80 anos de la Declaração de Filadélfia. 80 years ago today, the Declaration of Philadelphia gave a powerful new impetus to the ILO's mandate to promote social justice. The year was 1944, and the Declaration reaffirmed our founding principles. Labor is not a commodity. Progress depends on freedom of association and expression. And poverty anywhere is a danger to all of us everywhere. The world was in the midst of World War II, a long and cruel war, and the Philadelphia Declaration rested on this simple but powerful truth. Lasting peace can be established only if it is based on social justice. That truth is as relevant today as it was when the Declaration was written, as we, once again, face a pivotal moment for humankind. It is more relevant than ever in the face of conflict, rising inequality, a climate emergency, and a global economic downturn. Rooted in human rights for all, the values embedded in the Philadelphia Declaration remain at the forefront of our work as we continue to fight social injustice, as we continue to advance labor rights, and as we continue to work to bring about inclusive and productive economies and sustainable societies. And as we reflect on the Philadelphia Declaration's importance 8 decades later, equal rights and opportunities must be the central aim of national and international policies and actions. Together, we must work towards a future based on human dignity, equality, solidarity, and freedom. Without these values, there can be no social justice. And without social justice, there can be no peace. Com isto, damos por concluído o evento. Muitas graças por participar.